Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Estaremos esta mañana platicando con el licenciado en Administración de Empresas, Roberto López Olvera. Él es psicólogo clínico y psicólogo organizacional. Es egresado de la Universidad de Anáhuac. Y quisiéramos esta mañana, además de dar la bienvenida, platicar sobre temas que le interesan, en mi opinión, mucho a los jóvenes. Los jóvenes son mayoría en este país, tenemos lo que se llama un bono demográfico y tenemos que ver la forma de aprovechar esa enorme ventaja que tenemos en México. Entonces, para platicar del tema, le damos la bienvenida al licenciado Roberto López Olvera. Bienvenido, Roberto. Es un gusto tenerte otra vez aquí en estos micrófonos y en este programa. Así es, por tercera ocasión, agradecerle, ingeniero, agradecer al Grupo FM, a su audiencia, por la invitación. Y bueno, adelante, platicamos los temas que ustedes gusten. Decíamos hace un momento que uno de las ventajas competitivas que tiene México es precisamente el bono demográfico. ¿Podrías decirnos en qué consiste el bono demográfico? Bueno, el bono demográfico consiste en que hay mayoría de población joven en México y con ciertos elementos que les propician tener un potencial de trabajo muy fuerte. La juventud, la posibilidad de educación, el acceso a redes sociales, el acceso a información de calidad, hace que este bono demográfico, esta gente joven, tenga un potencial muy alto, pero hay que desarrollarlo. No solamente creer que por tener un bono demográfico vamos a lograr el éxito con todo este gran grupo de jóvenes que tenemos en México. Para que entendamos mejor la comparación, podríamos platicar a lo mejor acerca de algunos países de Europa que tienen un determinado número de habitantes, pero una gran mayoría de esos habitantes son gente mayor, algunos de los cuales son jubilados. Entonces, para poder tener recursos con que producir, con que pagar las pensiones, etcétera, pues requieren gente joven y la gente joven escasea. Entonces tienen que importar, llamándole de alguna manera, gente de otros países para que vayan a trabajar y a producir. Así es, ese es un punto, es como llevándolo a una analogía en una casa, pues tengo 3 viejitos que mantener y yo soy el único que trabaja, pues me va a costar trabajo, no voy a poder hacer muchas cosas. Ahora, son 3 viejitos y 15 hijos, bueno, no la vamos a llevar muy fácil, ¿verdad? Claro. Nos repartimos esa carga, es lo mismo en un país, así funciona. A veces es necesario poner ejemplos de esta naturaleza porque pues le da mayor claridad al tema y permiten captar mejor la idea que estamos tratando de transmitir. Así es. A ver, entonces tenemos una ventaja enorme que es el bono demográfico. Sí. Muy bien. Pero ese bono demográfico no es todo, es lo que acabamos de comentar ahora. ¿Qué podemos hacer para que ese bono demográfico se aproveche en el buen sentido de la palabra? Y desde luego que ese bono demográfico ayude a que México pueda salir adelante, que sea positivo para los jóvenes, positivo para sus familias, pero además positivo para el país. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que desarrollar? Bueno, yo creo que primero la educación tiene que fortalecerse en México. Es un tema que hasta parece recurrente hablar de ello, pero sí, se tiene que fortalecer en México porque si empezamos a comparar con otros países que están en nuestro nivel de bono demográfico, nosotros tenemos un atraso educacional muy serio. Los muchachos no salen lo suficientemente preparados. Y el mundo actual está requiriendo de muchachos muy adaptables, muy conocedores de procesos muy específicos de algunas cosas. Y algo que es una novedad, tal vez ahorita no ha impactado lo suficiente a nivel global, pero en unos años, es que ya no se va a tener que mover de ciudad para trabajar, por ejemplo, en una empresa, sobre todo en áreas administrativas, áreas de servicios. Uno puede hacer todo su trabajo desde el lugar donde uno reside, a veces hasta dentro de la misma casa. Entonces se necesita una gran autodisciplina, porque si yo estoy en mi casa y de repente se me cruza el Facebook, pues puedo olvidar el objetivo que me pidió la organización. Entonces lo que se está buscando son muchachos muy orientados al objetivo, con una visión global, que estén orientados al resultado precisamente y que tengan las competencias totalmente desarrolladas. ¿Qué es competencia? No es competir, esa es la manera en que se identifica. Competencia es que un muchacho tenga los conocimientos,
Las habilidades, que es la parte práctica, ¿sí? Los conocimientos es teórico, está aquí adentro de nuestra cabeza. Las habilidades es lo práctico, que sepa resolver las situaciones. Y las actitudes necesarias para eso. Nuevamente, regresando, imagínense un muchacho, lo contrata una empresa inglesa, puede trabajar en casa, tiene un objetivo, tiene un proyecto, pero el muchacho tiene flojera ese día, sus actitudes no son las mejores para alcanzar, prefiere entretenerse con las redes sociales, trata de trabajar lo que se le olvidó en la madrugada, no está bien orientado hacia una visión global, no entiende el contexto que está viviendo, en pocos meses lo van a despedir. La India, por ejemplo, se maneja de esa manera. Muchos de los servicios que se dan a nivel telefónico, electrónico, los hacen en la India. Pero además es increíble porque hay personas allá que hablan un español perfecto, pero además lo hablan con acento local. Esto hace que crea uno que está hablando a lo mejor con una persona del sureste de México y resulta que es una persona de otro país que aprendió el idioma con el acento local. Entonces da la impresión que quienes nos están atendiendo a través del teléfono, pues son personas que están viviendo aquí en México, cuando realmente pueden estar en otro país. Así es. De hecho, esa es parte de la globalización laboral y es parte de lo que estos jóvenes, este bono demográfico que tenemos, puede ser un potencial muy grande. No tienen que salir del país forzosamente. Ya mucha gente puede tener acceso a eso. ¿Qué sucede? Bueno, al no tener todos los conocimientos, al no desarrollar principalmente la palabra competencias, repito, es el conocimiento teórico, es la habilidad y es la actitud, pero relacionado a lo que él va a hacer. Entonces, tal vez a la antigua, pues queremos que todo el mundo lleve ciertos canales para desarrollar sus habilidades y no es por ahí. Cada persona va desarrollando canales específicos. Lo que sí es muy importante es una cuestión de ciertos valores, especialmente comunicacionales. Las líneas comunicacionales deben empezar por una comunicación intrapersonal, con uno mismo. Después, ¿con quién? Pues con las personas cercanas, nuestras esferas de interacción, nuestra familia, los seres queridos, una comunicación interpersonal. Después hay que saber manejar la comunicación grupal, de equipos, de organizaciones, organizacional, para llegar a la comunicación masiva. Uno de los problemas que estos muchachos están enfrentando es que la comunicación masiva ha ocupado todos los espacios de relación, de comunicación intrapersonal, de equipos, y los está haciendo un poco individualistas, los está haciendo un poco hedonistas, materialistas, y eso no sirve para desarrollar esas actitudes que ayuden a desarrollar competencias, desarrollar conocimientos, habilidades, y yo creo que ahí está el gran reto. Tú mencionabas que uno de los problemas que tenemos en México es el sistema educativo que tenemos. A lo mejor el sistema educativo que tenemos está orientado hacia otros fines y no se ha actualizado. Yo recuerdo que pues durante muchos años se enseñó en las escuelas lo que es la dependencia, cuando debía de enseñarse la competencia, la participación. Generalmente las personas que están estudiando, los jóvenes que están estudiando, piensan que pueden ser contratados por una empresa, cuando a lo mejor no hay una empresa que los pueda contratar. Tendrán que ser ellos quienes generen su propio empleo y creen su propia empresa. Para esto se requiere visión, actitud, mucha fe y un arrojo también importante para poder lograr que esto pueda de alguna manera concretarse. Pero si te parece bien, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con el programa. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos entrevistando al licenciado Roberto López Olvera, estamos hablando sobre el tema de los jóvenes y en un momento más continuamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al licenciado Roberto López Olvera, quien es licenciado en Administración de Empresas, pero además es psicólogo clínico y psicólogo organizacional. Estamos hablando sobre el tema de los jóvenes. Roberto, decíamos hace un momento que los jóvenes tienen que tener la preparación necesaria, que viene siendo la aptitud con P, y deben de tener también la actitud con C, para poder lograr que todos esos conocimientos los puedan poner a funcionar para beneficio de ellos mismos, de la empresa donde van a trabajar o de la empresa que van a crear y desde luego de la sociedad del país. Así es, a eso se le llama competencias laborales. La aptitud con P
es el conocimiento nuevamente y la habilidad. La actitud es algo totalmente diferente, es algo que normalmente ya traen o es algo que aprendieron en su medio ambiente, es lo que los orienta realmente a lograr el resultado. Y ¿a mí de qué me sirve, por ejemplo, contratar a un ingeniero industrial si yo lo que voy a hacer es un proceso no tan complejo? Y el muchacho estudió en una universidad muy cara y se tardó muchos años. Cuando llegue, tal vez él no encuentre ahí, en ese negocio, una pyme, por ejemplo, la proyección que le está requiriendo. Yo no se la puedo dar. ¿Qué sucede con este muchacho? Pues a lo mejor la actitud, no es que el muchacho sea malo, es que el medio ambiente, el contexto donde está, no va a desarrollar esa actitud. A lo mejor me busco un muchacho que no es de gran universidad, tampoco estudió grandes títulos, pero el muchacho tiene una gran actitud. ¿Qué va a pasar? A lo mejor el proceso que él tiene que trabajar no es tan complejo, pero lo va a aprender rápidamente por la actitud y va a desarrollar las habilidades necesarias para desarrollar esta parte del proceso, actitud. Pero, por ejemplo, nuevamente regresando al modelo educacional en México y en muchos países, pero en México, a mí me enseñaron raíz cuadrada. Y recuerdo que fueron 15 días de darme topes contra la pared, hacer tareas, buscarle para aprender a hacer raíz cuadrada, porque a lo mejor dentro de mis capacidades no se daba mucho la matemática. Y curiosamente, hasta el día de hoy nunca la he usado. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la trascendencia de esa educación para ciertos segmentos? Inútil. A lo mejor tiene un sentido. A ver, voy a explicar Sí, esto sí. y creo que es algo muy interesante. Yo muchas de las cosas que aprendí en la carrera no las he usado. Y no creo que haya sido tiempo perdido, porque las matemáticas no solamente sirven para resolver problemas, sirven para razonar, ayudan a razonar. Y nosotros tenemos no problemas matemáticos o de aritmética en la vida, tenemos problemas donde tenemos que tomar decisiones. Y si no aprendimos a razonar y los cursos de matemáticas en los diferentes cursos que se dan en las escuelas lo motivan o lo obligan a uno a razonar, pues entonces las decisiones que puede uno tomar son equivocadas. Así es. Yo creo que ese es el gran valor de las matemáticas. Y aclaro una cosa, las matemáticas son hermosas, no gustan porque lamentablemente quienes las imparten no siempre tienen la habilidad, la capacidad, la disposición o el carisma para poder enseñarlas, pero es muy sencillo y muy agradable siempre y cuando haya uno tenido un buen maestro de matemáticas. Yo le doy toda la razón, sin embargo, y ahí va el sin embargo, son muy áridas, como las impartimos aquí en México. ¿Por qué? Porque justamente no permiten que el muchacho razone. Modelos finlandeses, por ejemplo, de educación, generan un proyecto. Forzosamente el muchacho se va a tener que empapar de las matemáticas, pero al haber un porqué, claro, sí, le encuentra sentido a lo que está aprendiendo. Las matemáticas en sí son muy frías. Si a mí me dicen 10 menos 5, pues es la respuesta, pero no me hace ningún sentido. Exacto. En cambio, si a un niño que todavía no va a la primaria, le digo, oye, si tú tienes 5 pelotas o 10 pelotas y regalas o se te pierden 5, ¿cuántas te quedan? Como está relacionando los números con algo que él conoce, le da un sentido y le encuentra el resultado, aunque sea con los deditos, pero va a lograr llegar al resultado. Exacto, a eso se le llama ahora aprendizaje significativo, pero aún voy a más. Si al muchacho se le da todo un proyecto en el cual va a investigar sobre historia, va a investigar sobre procesos administrativos, de gestión, va a investigar sobre un poco de psicología y dentro de ello va a integrar a la matemática, algo más realista como hacemos en un negocio, pues el muchacho le va encontrando mucho más sentido a todo y no lo ve desde un contexto particular. Ese es uno de los problemas de la educación en México. Nos particularizan. Y en Finlandia, curiosamente, lo que están haciendo es contextualizar. Además, hay otro problema que tiene nuestra educación, y lo digo en ánimo de una crítica constructiva, porque tenemos que cambiar aquello que no está funcionando. Muchas veces en México las cosas se enseñan a base de memorización en lugar de razonamiento. Exacto. Y la memorización con el tiempo se olvida. Si no se practica, se olvida. Pero el razonamiento, ese permanece mientras está uno vivo. Así es. Muchos modelos actuales de enseñanza se llaman gamificación de game, de juego. Pero no es jugar juegos de video, es generar un juego, una dinámica. Por ejemplo, yo hago una dinámica que se llama la dinámica de los alpinistas para aprender administración.
Y al final ven todas las variables de gestión, todas las variables de eficiencia, eficacia, calidad, para llegar a la productividad del modelo y ven qué tan productivo fue su modelo, pero jugando. Y la mayoría de la gente me dice, sí le entiendo. Porque es más ameno y además se relaciona con cosas. Y se relaciona con estas nuevas generaciones. Claro. ¿Cómo competimos con un juego de video sentando un grupo de muchachos 8 horas a hablar de administración? En cambio, si el juego no les pongo un juego de video, pero les pongo un juego en el cual están aprendiendo administración mediante una interacción real, un reto, un logro, pues los muchachos se sienten involucrados. Ese es otro de los retos y de hecho se están creando modelos. Así. Interesados e involucrados. Así es. Los nuevos modelos por ahí van. Uno de los problemas que tienen los jóvenes es que llegan a un trabajo y no se pueden integrar fácilmente con el equipo de trabajo que ya está funcionando por cuestiones de edad, por cuestiones de cultura, por cuestiones de gustos, por cuestión de valores, por una serie de cosas no hay esa integración y eso hace que muchos jóvenes no tengan el éxito que se espera o que ellos esperan en el empleo y acaben perdiéndolo. ¿Eso a qué se debe y cómo se puede subsanar, cómo se puede arreglar? Bueno, en la actualidad se está hablando mucho en las empresas de las generaciones que están confluyendo dentro de una organización al mismo tiempo. Hasta hace todos unos años estaban los tradicionalistas, personas que te decían, quédate trabajando, mi abuelo, trabaja, hijo. No te busques otro trabajo, tú quédate, pórtate bien en ese trabajo, mantente ahí, así garantizas tu pensión. ¿Sí? Ten un objetivo a largo plazo. Y la mayoría de la gente, generación X o generación Y, le dicen eso y es como, especialmente la generación Y, es como echarles un balde de agua fría. Pero era la forma de pensar de esa gente, jubílate, pensiónate. Oye, pero si no me aumenta, no importa, el chiste es que tengas estabilidad. Viene una nueva generación a la cual usted pertenece, se llaman baby boomers. Son la generación que hizo... Después de la guerra, ¿no? Sí, hijos de la guerra, después de la guerra, 1945-1965. Y esta generación trae otras ideas, trae ideas más revolucionarias, buscan mucho el conocimiento. Muchas veces el conocimiento no aplicable porque sus grandes ideas pues, no eran totalmente aplicables en cuestión de política, en cuestión económica, pero son los que llamaríamos los hippies, ¿sí? Esa generación que cambió un poco los conceptos del mundo. Y luego aparece una nueva generación, generación X, muy orientada al dinero, muy orientada a hacer equilibrio entre su vida privada y equilibrio entre su vida laboral. Llega la generación Y. Y esta generación Y, ahorita más o menos de 36 años, entre 18, 20, 36 años, y ellos buscan sentido en su vida. Entonces llegan a una organización y yo les pregunto a muchos de ellos, a ver, ¿quiénes son generación Y en los cursos que imparto? Levantan la mano y le digo, ¿cómo te ves en 5 años? ¿En otra empresa? ¿Cómo te ves en 5 años? Y estoy hablando no de empresitas, empresas grandes y estos muchachos, ¿cómo te ves en 5 años teniendo mi propio negocio? ¿Cómo te ves en 5 años viajando? Quieren trascender, pero también se les dificulta porque tienen ellos atrás generaciones como los tradicionales, los baby boomers, los X, que los limitan bastante en estos procesos. Vamos a ir a una pausa, claro. Y ahorita que regresemos yo quisiera que comentáramos cómo lograr que todas las generaciones que confluyen en un empleo o en un centro de trabajo puedan coexistir, puedan ayudarse y puedan sacar adelante a la empresa. Regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana o platicando con el licenciado Roberto López Olvera, es psicólogo clínico y psicólogo organizacional. Estábamos platicando, Roberto, hace un momento sobre el tema de cómo se integran o cómo deben de integrarse las personas que laboran actualmente en una empresa cuando pertenecen a todas las generaciones que estamos ahorita comentando. Finalmente va a ser un equipo donde hay muchos jóvenes, donde el jefe a lo mejor es generación baby boomer, y donde hay algunos otros empleados de generaciones intermedias con diferentes escalas de valores, diferentes visiones, diferentes intereses, diferentes actitudes. ¿Cómo lograr que todos ensamblen perfectamente y logren hacer un equipo de trabajo exitoso que le permita a la empresa crecer? Y si la empresa crece, poder ofrecerle todo aquello que los propios empleados están requiriendo para que no tengan necesidad de andar buscando empleo en otro lado. Bueno, yo aquí primero le quiero plantear una pregunta. Imagínense que usted tiene su constructora, maneja muy bien su constructora, pero en los últimos años se ha frenado.
y lo achacamos a la economía, pero llega un muchacho de 30 años de edad y le dice cómo reestructurar y cómo cambiar y lo ponen de director general en la constructora y le da órdenes a todo. ¿Qué cree que va a pasar con todos los viejos? Pues nos retiramos y seguimos cobrando. Ojalá pudiéramos institucionalizar las cosas para que la sucesión fuera así, pero no es así. Lo que hace es que normalmente a ese muchacho lo golpetean tanto, lo golpean, lo atacan, que va perdiendo la actitud. Llega un momento en que entra en esos flujos. Un ejemplo muy sencillo es, si yo tengo un trabajador y estoy hecho más al estilo tradicional, al baby boomer, pues yo quiero que el trabajador esté ahí a mi disposición las 18 horas que pueda yo. Digo, si es de esas edades, él está acostumbrado a ese tipo de modelos, así lo aprendió, lo sentaban en la escuela un montón de horas. ¿Qué ha pasado con la generación actual? Llegan y ellos no quieren estar sentados en un solo lugar haciendo lo mismo todo el día. ¿Por qué? Porque parte de su dispersión, parte de su falta de atención y parte de sus modelos de aprendizaje. Ellos quieren ser productivos. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo evaluar muy mal en una empresa porque, oye, pues yo he visto que se va a las 5 de la tarde. Se está yendo temprano, no, es su hora de salida. Pero es que Clote, mi secretaria de todos los años, se va a las 12. Cuando yo me paro, ella se para. Entonces yo quiero gente como él, pues si estamos buscando gente joven con ese modelo, no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿hacia dónde voy? Hay que ser más empáticos y conocer las necesidades de cada uno de los grupos. Y no nada más nosotros los que somos mayores, también estos muchachos jóvenes tienen que entender que las personas mayores tienen otras necesidades. Cuando yo iba en la escuela, si me encargaban un trabajo de Benito Juárez, me tardaba 2, 3 días en hacerlo. Porque había que investigar. Ahora te ves internet, copias y pegas. Pero fíjese, esa es una de las ideas que tenemos. Sí, hay algunos que hacen eso, pero también en nuestra época había uno que se pegaba al trabajo y nada más lo firmaba. O sea, siempre ha habido gente medio charlatana que nada más se aprovecha de las situaciones, pero también conozco muchachos que en internet buscan mucha información más completa, menos a lo mejor orientada por lo que quiere el gobierno que escuchemos, y al final, ¿qué sucede con esa información? Pues es más completa y además es una presentación más profesional y lo hizo el muchacho en 2 horas. Entonces cuando él lo escucha, no, a ver, hiciste muy rápido esto, espérate, a mí esto no me late, se me hace que estás haciendo mal tu trabajo, puede ser que les hagamos perder actitud. La cosa es conocer a la persona, la cosa es seleccionar bien al trabajador. Selecciono un muchacho con malas actitudes, ¿qué me va a hacer? O sea, eso es lo que me va a hacer trampitas y va a bajar cualquier cosa, ni la va a leer, ni la va a analizar y la va a pegar y con eso me va a presentar. Contrato un muchacho con buena actitud, lo va a hacer muy rápido, va a ser muy productivo, va a eficientar los recursos que yo le doy, pero también yo tengo que entender que su inquietud a veces requiere de ciertas libertades, que es lo que ellos están buscando. ¿Cómo acoplar? Es un poco complicado. Vamos a pensar, alguien altamente productivo acaba de entrar, está en su escritorio 1 hora, se para a tomar un café, va a la tienda, regresa, está saliendo en horario de trabajo, no está cumpliendo con cierto criterio, cierta costumbre que los demás empleados sí siguen, y resulta que esa persona que entra y sale está de alguna manera rompiendo la disciplina o quebrantando la disciplina. Pero a lo mejor cuando llega la evaluación con los resultados, sí, pues es el que tuvo más rendimiento, sí, es el que tuvo más calidad en el trabajo, es el que hizo el trabajo sin errores. Fue eficaz, logró los objetivos que se le pidieron. Impecable. Y además hizo a lo mejor más de lo que se le había pedido. Hizo una mejora continua en su integrar a los equipos para que el resto de los empleados no hagan lo mismo, pero con el bajo rendimiento que pueden tener. Yo sé que no le apasiona el fútbol, pero esto se relaciona con el fútbol. Si yo tengo un equipo con puros viejitos, no me van a terminar la temporada. Van a acabar todos lesionados en el hospital. Yo creo que no acaba ni el partido. Si tengo puros jovencitos en el equipo, ¿qué va a suceder? Van a acabar alborotados, peleándose con los otros equipos. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos de presión no van a saber manejarlos. ¿Qué pasa si tengo una mezcla? Una buena mezcla de gente que sea empática con las características y la diversidad que existe en la actualidad, que haya jóvenes, que haya viejos, que haya experimentados, que haya los que se dedican a la parte humana, que haya los que se dedican a la parte procesal, que haya un poquito de todo, el equipo es más completo. Pero una desgracia, y esto sí es cuestión de liderazgo, es que la mayoría de los líderes quieren gente igual a ellos. Ese es el problema. Y eso no es liderazgo.
¿sí? ¿Por qué? Pues tenemos una sola visión y una de las funciones importantes del líder es dar un contexto más amplio y una visión a largo plazo, además de los resultados. ¿Qué sucede? Es parte de los modelos que en Finlandia se están aplicando para los jóvenes, para los niños. Les dan un contexto más amplio. Al final el muchacho va escogiendo y sabe que no puede desechar materias o no puede desechar cosas, pero aprende todo el contexto. Aprende hacia dónde orientar sus esfuerzos, aprende a resolver problemas apoyándose en el compañero que se le facilita la matemática y en el que se le facilita la psicología y en el que se le facilita los procesos industriales. Y eso nos da un contexto más amplio y nos orienta a un resultado. Hay una cosa que es muy curiosa. A veces nos encontramos con estudiantes brillantísimos, puro 10. Pero algo sucede, entran a trabajar. No sé si no se integran bien con los demás. No sé si están acostumbrados nada más al estudio y no a la producción o a la productividad. Y resulta que a la mera hora no tienen el éxito que tuvieron en la escuela. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sería muy importante identificar algo que no es el descubrimiento de Daniel Goleman, pero Daniel Goleman hace los estudios más profundos sobre inteligencia emocional. Antes de Daniel Goleman se creía que la inteligencia racional, el IQ, era lo único que valía y lo más importante. Y sí, yo tuve compañeros de puro 10 en la escuela y la mayoría no tenían tolerancia a la frustración, la mayoría eran muchachos que cuando no lograban lo que ellos querían eran muy reactivos, no sabían hacer equipo, no sabían muchas veces ceder, no tenían habilidad de compañerismo, además hasta algunos eran malos para los deportes. Entonces, en el recreo estaban aislados. Muy interesante, la verdad, qué bueno que tuvimos, o que tenemos, pues no ha acabado el programa, la oportunidad de platicar contigo. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento claro que con sí. su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al licenciado Roberto López Olvera, psicólogo clínico y psicólogo organizacional de la Universidad Anáhuac. Roberto, comentamos algo que es importante, en mi opinión. Decíamos, el alumno de 10, pues en ocasiones también es un profesionista exitoso, pero en muchas ocasiones no se puede integrar fácilmente en un equipo. En cambio, el alumno de 8, de 7, un 9 por ahí esporádico, llega a ser a veces sumamente exitoso como profesionista. ¿Por qué esa diferencia en el ejercicio de la profesión? ¿Por qué esa diferencia con respecto a la época de estudiante? Tú me decías que era por la cuestión de la inteligencia emocional. Así es, inteligencia el manejo emocional. De la inteligencia emocional. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos para ilustrar mejor? Daniel Goleman en 1995 saca su tratado sobre inteligencia emocional. No es el que acuña este término, el término viene desde 80, un psicólogo Gardner define que hay 8 tipos de inteligencia, de ahí se van haciendo estudios. Pero finalmente lo que arrojan los estudios de Daniel Goleman, muy interesantes, es un tratado, Universidad de Harvard, etcétera, es que la mayoría de esos muchachos de puro 10 no saben manejar las habilidades sociales, no saben manejar las habilidades intrapersonales. Hace un rato platiqué de esa pirámide comunicacional, que estamos muy orientados a las masas, cuando la base de una pirámide comunicacional es conmigo mismo, intrapersonal; segundo nivel, interpersonal, con las personas cercanas; tercer nivel, organizacional, equipos, para llegar a la masa. ¿Qué pasa con muchos de estos muchachos? No es que no sean exitosos, pero pues si los pongo en un área de desarrollo tecnológico, los pongo en un área de investigación, normalmente como no necesitan estar haciendo muchos equipos, normalmente se les facilita estar en su proceso. Eran muchachos que normalmente tenían la característica de trabajar solos, hacer tareas solos, lograr sus éxitos solamente centrados en el conocimiento, no en habilidades ni actitudes, solo conocimiento. Eran en general no muy sociables, como le platiqué, a veces ni siquiera les gustaba el deporte, entonces la oportunidad de relacionarse con otros en el área, en el patio, en el recreo, pues no existía. Y entonces lo que se fue descubriendo es que algo muy importante es la habilidad social. ¿Por qué otros muchachos con 6, 7, 8 de calificación sí fueron exitosos? Tampoco esos de 0, de 1, de 2, no, eso no se da. Sí, eso ya es otro caso extremo, ¿sí?
¿Qué pasaba? Vamos a suponer que yo, Roberto, no hice la tarea. Voy, oye, Francisco, no seas malo, pásame la tarea. Si Francisco es otro parecido a mí, entiende y es empático con mi necesidad, porque recuerda que en algún momento él no hizo la tarea y que yo lo apoyé. Pero si Francisco es de los muchachos de puro 10, él no entiende esa necesidad, no es empático con mi necesidad. Entonces me va a decir, no, estoy en un examen apurado, a lo mejor por flojo, como cualquier muchacho, porque no estudié lo suficiente, porque se me olvidó. Francisco, ayúdame, por favor. Francisco es de los muchachos que viven cosas parecidas a mí, sí te ayudo. Es amigo mío, tiene una relación. Entonces Daniel Goleman lo que identifican son 5 etapas en las cuales se va dando la inteligencia emocional. Y dice, la inteligencia racional, el IQ, es muy importante, pero no es necesario tener 140, 150 de IQ para tener éxito en la vida. Hay que tener un equilibrio entre los dos. Entonces, la primera parte de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras necesidades, dónde está nuestro potencial. No nada más creer que porque en la tele me dicen que ahorita tal carrera pagan mucho, por ahí me voy a ir, cuando no se relaciona con mis necesidades ni con mi potencial. Autoconocimiento. Conocer características de mi temperamento, características de lo que me regalaron los genes, características de lo que he ido aprendiendo en el medio ambiente, mi carácter, todo eso lo tiene uno que conocer y es un aprendizaje continuo. ¿Cuál es la segunda parte? Aceptación. Ya me conocí demasiado y no me gusta lo que estoy viendo. A mí me acaba de pasar la primera vez que me invitó aquí al radio, escucho el programa y dije, no me gusta mi voz, no me gusta mi voz. ¿Por qué? Porque tenía muchos años de no escucharme, ajeno a mí. Esa es parte del autoconocimiento. Oí mi voz y tuve que aceptar que esa es mi voz. Entonces, primera parte, autoconocimiento. Segunda parte, aceptación. Tercera parte, motivación. Y sobre todo, motivación intrínseca al tener todo este proceso. Y entonces, al darse este modelo, pasa a las habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales? La empatía, la primera. Y las demás, comunicación, asertividad, negociación, todas las habilidades sociales que se van dando por la interacción de las personas. Si yo vivo aislado, confiando en que con mis conocimientos voy a lograr algo, llego a las organizaciones. ¿Y qué me piden las organizaciones? Competencias, no conocimientos. El conocimiento es una parte de la competencia, pero me piden actitudes. Es parte de esas habilidades sociales. Me piden habilidades, eso se desarrolla preguntando y teniendo mentores y compañeros que a uno lo van enseñando. Entonces, parte del problema que llegan muchos de estos muchachos es que el conocimiento es su potencial, su fuerte, pero las demás partes no se llegan a desarrollar, ni la habilidad ni la actitud. ¿Qué crees tú que debía de hacer o debían de hacer los dirigentes empresariales para poder conjuntar un equipo tan heterogéneo de personas que colaboran con él, para poder cumplir con las tareas, con la misión de la empresa, para llevarla al éxito, para tener utilidades y poder mejorar los sueldos? Cuando quienes van a trabajar tienen diferentes edades, diferentes conocimientos, diferentes actitudes, son de diferentes generaciones, creo que es todo un reto. Pero ¿qué podrían hacer para poder lograr un equipo que funcionara a pesar de las diferencias de edades y que funcionara con eficiencia? Primero, tener muy claro cuál es el objetivo de su organización y para qué está. Segundo, darles autonomía, seleccionar muy bien a la gente. Yo creo que el proceso más importante en la actualidad en recursos humanos, es mi creencia, es que hay que seleccionar bien a la gente. Yo contrato a un muchacho con una actitud o con una capacidad no orientada hacia lo que yo necesito en la empresa, vamos a suponer, no es exacto, pero es un ejemplo para que entendamos aquí en el radio. Yo tengo un muchacho que es extremadamente introvertido y toda su vida ha sido así, es una característica de su personalidad muy fuerte, es temperamental, casi vienen los genes, volteamos y papá, mamá, abuelos, así eran. Y yo lo quiero para un área comercial y de ventas. Y lo contrato, ¿por qué? Por una mala selección. Lo pongo en el área comercial y de ventas. Veo que no está rindiendo, entonces, ¿sabes qué? Vamos a darle una capacitación. Lo capacitamos, pues sí, aprende las técnicas, el conocimiento, pero la habilidad no la va a aprender porque no es parte de su potencial, no lo va a desarrollar. ¿Qué va a pasar a la larga? Un muchacho desmotivado, un jefe irritado y un equipo fracturado. Primero, seleccionar muy bien. Segundo, ya que seleccionamos bien, los equipos se autogestionan solos. Hay que darles autonomía.
simplemente darle los recursos y clarificar. Porque uno de los problemas del líder, el dueño de la empresa, es que es un desmotivador. Se mete en todo. No le da autonomía al muchacho o al grupo. Y eso desmotiva en automático a la gente. ¿Qué tiene que hacer? Darle los recursos. A veces me dicen, oye, ¿cómo le hago para motivarlos? Le digo, pues salte del grupo, no estés ahí metido todo el día, déjalos en paz. Es como tus hijos, quieres estar tú jugando con ellos y te ven como un bicho raro, déjalos en paz, dejas que ellos hagan su trabajo. Algo que se ha identificado es la autonomía y darles mucha visión. Ser muy transparente de cómo están las situaciones, lo que está sucediendo, hacia dónde se está moviendo la empresa, porque si no eso genera incertidumbre en los muchachos. Entonces, ¿qué se necesita? Eso. Autonomía, obviamente una selección muy buena de muchachos, muy orientados a las necesidades, a las competencias que requiere esta empresa y darles autonomía, darle los recursos, porque aquí es algo curioso, se habla de motivación. Es muy difícil que alguien motive a una persona, sobre todo un adulto. Entre adultos es muy difícil la motivación. Lo que sí existe es mucha desmotivación. Funciona al revés. Es al revés. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Roberto López Olvera, psicólogo clínico y psicólogo organizacional. Estamos platicando sobre la motivación y la desmotivación. Yo creo que eso es muy cierto. La gente tiene que aprender a automotivarse, pero también esa automotivación tiene que ver mucho con la cultura o con el ambiente en que se ha desarrollado. Si viene de una familia donde el papá, eso lo he observado personalmente, el papá o la mamá se están quejando todo el tiempo del trabajo, diciendo que le pagan poco, que trabajan mucho, aunque en realidad no rindan gran cosa, pero eso lo está oyendo el niño. Y está viendo en la escuela cada vez que va que porque hay junta no hay clases, que porque llovió no hay clases, porque a lo mejor entra un norte no hay clases, que porque ahora tienen los maestros junta para decidir no sé qué cosa, se suspenden las clases, que porque hay carnaval se suspenden las clases, que se hacen puentes, etcétera. Entonces esa persona viene de un medio donde todos son excusas, todos son pretextos, todos son quejas. Creo que va a ser muy difícil, no imposible, pero va a ser muy difícil que él pueda motivarse. Y obviamente esa enseñanza la va a llevar al trabajo y no va a tener éxito. Cierto, totalmente cierto, que no todo es medioambiental. También hay una parte que viene ya en nuestros genes, es temperamental, porque yo he visto en familias en que se dan circunstancias así, un muchacho que se destaca. Eso quiere decir que él ya traía en sus genes un potencial para otras cosas, ¿sí? Ahora, si además se da en el medio ambiente ese muchacho que se destaca, la no crítica, el esfuerzo, la disciplina, los buenos hábitos, pues ese muchacho va a ser una estrella. Entonces, aquí importante es la motivación. No voy a entrar mucho en el tema de motivación hoy, pero tiene que ver con lo que hablamos de la juventud, de la generación Y. ¿Qué ha pasado con la generación Y? Es una generación muy motivada, ¿sí? Le quieren encontrar sentido a las cosas, entran a los trabajos con mucha energía. El problema es que pues, no los conocemos bien, no los hemos aprendido a tratar, no nos hemos aprendido a relacionar con ellos. Y es ahorita el grueso en las organizaciones ya. ¿Qué podemos hacer con ellos? Ser más empáticos, conocerlos más, entender sus necesidades, darles un poco más de libertad. De todos modos, al final ellos van a acabar mandando. En pocos años ellos van a acabar dominando todo el ámbito organizacional. Entonces es algo que es una inercia que ya se está moviendo. Ellos vienen muy motivados y es algo que a veces no vemos. Ellos vienen más orientados a aspectos que les den sentido a su vida, integrando el trabajo, integrando la familia, integrando su mundo. Sin embargo, yo creo que nos está faltando con respecto a ellos darles un poco la mano y también aceptar que ellos nos pueden enseñar. Es la primera generación que nos puede enseñar, a pesar de estar más jóvenes. De hecho, le dicen reverse mentoring. Eso es muy cierto. Ahora, yo lo veo cuando colaboran conmigo gente mucho más joven que yo, a lo mejor la mitad de mi edad. Y cuando hay algún problema que tengo porque la computadora pues simplemente se traba o no puede hacer lo que yo le estoy pidiendo, tengo que pedirle auxilio a alguien que tiene menos años que yo para que me lo resuelva. Sí. Entonces eso
pues es muy valioso y hay que entender que ellos también tienen algo importante que aportar. Son nativos digitales, ellos ya nacieron con esto, entonces ellos nos pueden dar mucho de lo que nosotros no conocemos. Ellos, el reverse mentoring, así le llaman, nos pueden llevar también por caminos y a veces desestimamos lo que ellos hacen, pero finalmente el mundo se está manejando por modelos digitales en las organizaciones a nivel masivo. Lo que les tenemos que ayudar es a fortalecer su proceso intrapersonal e interpersonal, su comunicación, su relación, para que no esos modelos masivos los distraigan, los saturen de información y su atención se disperse. Creo yo que podía tener un éxito extraordinario, una empresa donde logre integrarse la gente joven con la gente mayor, para que se aproveche todo el potencial, todo el entusiasmo, toda la energía que traen los jóvenes con la experiencia de los mayores. Fíjense que yo los invitaría a que lean un poco sobre lo que hace el modelo de Google, le decimos algunos. Es un modelo que selecciona muy bien a la gente. Tiene muchísima gente joven. El 50% del tiempo para que esta gente joven no se desmotive, ellos pueden trabajar en los proyectos que ellos quieran. Y el otro 50% en proyectos que la organización les pone como objetivo. Pues ha sido un éxito rotundo, es un modelo a seguir para muchas empresas de recursos humanos porque ha aprendido a integrar todas las generaciones. Y algo muy interesante es que la mayoría de los éxitos de Google se dan en ese 50% en que se les deja desarrollar sus propios proyectos, no tanto en los organizacionales que son necesarios. Por ahí va. Para que el país tenga éxito necesitamos gente preparada, muy brillante, preparada, que se integre, pero además gente con cierta responsabilidad social, sí, que tenga interés en participar en política, que tenga interés en cumplir con sus obligaciones ciudadanas, que tenga interés en exigir derechos, pero también cumplir con las obligaciones. En la medida que esto se dé, creo que México va a despegar. Entonces, nuevamente regresamos a la actitud. Lo que necesitamos es fortalecer la actitud de la juventud. ¿Por qué? Porque ellos solos ya tienen la facultad y hay las herramientas para acceder a nuevos modelos de trabajo, de empleo, a acceder a información de calidad, a acceder... En la actualidad hay un sitio en internet que se llama Coursera. Tiene cursos de las mejores universidades del mundo y están al acceso de cualquiera de nosotros sin ningún costo. Son de todas esas herramientas que hay disponibles. Ahí están y ellos las saben usar. Entonces, ¿qué hay que hacer? También aprender de ellos. ¿Y qué hay que hacer? Facultarles esas herramientas y no limitarlos. Roberto, es muy interesante esto que estamos tocando. Yo estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación. Como decías, es la tercera ocasión que vienes aquí a platicar con nosotros, a platicar con la audiencia. Y la verdad creo que salimos motivados cada vez que te escuchamos, cada vez que interactuamos. Y aparte de salir motivados, aprendemos, que eso es importante. Yo creo que lo que el hombre nunca puede dejar de hacer es dejar de aprender. Ahí está su gran motivador. Te agradezco muchísimo hayas aceptado la invitación. Le agradecemos también a nuestros amables radioyentes el favor de su atención. Y pues te vamos a seguir invitando periódicamente porque creo que estos temas son de mucho interés para la comunidad. Cuando gusten. Gracias nuevamente, muy amable y... ¿Se acabó? Pues muchas gracias. Nos vemos Dios mediante, o nos oímos Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.